Nos vamos a meter en un tema interesante para compartir. Lo vamos a hacer este bloquecito de la mano de Juan Pablo Capocha Nievas, quien es parte de la Fundación Ceferino, polifuncional, podemos decir. Pisa fuerte en el aula, juega acá en el taller de comunicación. Ya podríamos decir, es un comunicador popular, ¿no? De móviles, de eventos relacionados con la fundación, con lo que tiene que ver con las luchas socioambientales. ¿Cómo anda, Capocha? Buen día. Hola, buen día, Fabri, buen día a toda la audiencia ahí de la Moncurá del otro lado. Acá estamos, arrancando la jornada. Bueno, anticipamos en el principio del programa que vamos a meternos en territorio neuquino, patagónico, Vaca Muerta, para desde adentro contar cómo es hacer fracking, cómo es laburar allá. Y para eso vamos a entrevistar a un trabajador petrolero con 20 años de experiencia en la zona, Guillermo Serrano. Me dirá si ya nos está escuchando. Bueno, saludalo, Sí, Capocha, sí, si te por parece. supuesto. Ahí Acá está. estamos. ¿Cómo Un gusto, está? compañero. Un gusto, buenos días, Guillermo. Acá te habla Juan Pablo, Fabricio de la Radio Escuela de la Moncurá. Gracias por estar. Bárbaro. Bueno, Guillermo, te quería preguntar, nacido, criado, ¿dónde? Acá, Patagonia. Córdoba. Ah, Córdoba. Córdoba. Cordobés. Estudié geología y Ujú. emigré hacia el sur por Hacia el trabajo. sur. En Neuquén ya, ¿dónde estás? ¿En Capital específicamente? ¿Hace cuánto? El domicilio sí vivo en Ajá. la capital hace unos 15 años. Unos 15 años, ¿sí? Trabajando, digamos, en el mundo petrolero hace 20 más o menos. Claro, terminé Ujú, los estudios y empecé a trabajar en ujú, diversas empresas, lugares, ujú. Con- con- proyectos. Contanos así brevemente, Guillermo, para el otro lado de la audiencia, me imagino tendrás un laburo específico, porque Vaca Muerta y todo alrededor de Vaca Muerta es un mundo, ¿no? Pero básicamente, ¿qué trabajo realizás? Digamos, ¿cómo sería un poco tu día ahí como trabajador petrolero? Por lo general, en los pozos hacemos jornadas de 12 horas, digamos, Ujú, de trabajo y 12 de descanso, y, y con los correspondientes días de franco, digamos. ujú. El petróleo es una industria que no para, no es sábado, no es domingo, no es feriado. Claro, las 24 horas. Cuando hablas de pozos, para poner un poco en contexto al otro lado de la audiencia, estamos hablando de los no convencionales, fracking, ¿no? Específicamente. Sí, digo, Ujú, hasta hace unos años eran pozos convencionales, las principales diferencias son que eran pozos más cortos, ujú. sin, sin esa rama horizontal que tiene ya a esta altura su máximo en 4.000 metros, Ujú, es 4 kilómetros. ujú. Y la fractura, ¿no? Porque la fractura no se hiciera, se fracturan pozos desde la década del 50, una técnica muy vieja. Claro, claro, claro. Lo que ha cambiado es la magnitud, la dimensión, ¿no? O sea, Ujú. hoy la- lo- para poner un poco en contexto, digamos, cuando hablamos de yacimientos convencionales, digamos, son los yacimientos históricos que producían en nuestro país desde hace 100 años. Las famosas cigüeñas. que- claro, Ujú, sí, sí, sí. Que los de Vaca Muerta después también llevan cigüeña al final. claro. Pero la principal diferencia, esos yacimientos son los que se apropió Repsol en los 90, Ujú, ¿no? Producto de la privatización, votada por todo el espectro político. ujú. Cuando se vendió YPF, esos yacimientos todavía tenían petróleo y se vendió en el momento que el precio del barril de petróleo estaba a $10. Claro. Con- 20 y pico de años después, el mismo sector político compra YPF y ahí lo compraron cuando el precio del barril estaba a $100 Ujú, y esos yacimientos, esos pozos ya no tenían petróleo, se agotaron, ¿no? ujú, El petróleo es un recurso no renovable, ujú. ¿no? Me- Entonces, cuando
nos hablan de la nacionalización y todo eso. Nosotros hemos escrito un libro con algunos compañeros que se llama justamente La farsa de la nacionalización, porque en realidad le pagamos, aceptamos que íbamos a tener juicios en Nueva York y compramos un problema. Y por otro lado, como esos yacimientos ya no servían, había que buscar nuevas alternativas y nos subimos al tema del no convencional e inmediatamente nos asociamos con Chevron. Claro. ¿No? Ese famoso contrato que todavía no se sabe qué dice. Sí, exactamente. Entonces, y tenemos que tener muy en claro que por más que diga cartel, el cartel de YPF son, por un lado, asociaciones con otras petroleras francesas, americanas, holandesas, noruegas, con que te busques. Y por otro lado, no volvió al viejo modelo que tenía la YPF estatal, que era una empresa integrada que realizaba todos los servicios, sino que para mover un escritorio, no sé, de una oficina a otra, dentro de YPF viene una empresa tercerizada y hace ese trabajo. Y esas empresas tercerizadas en los negocios más jugosos, como es el de la fractura, son las grandes multinacionales. O sea, la fractura no la hace YPF, la hace Halliburton. ¿Entendés? Entonces, Entiendo. Bueno, hoy está... Sí. No, Guillermo, te quería preguntar... Bueno, redondea, dale. No, que hoy llegamos a una situación en la que hay récord de producción de petróleo, pero no tenemos gas, los argentinos. Entonces, eso responde a que estamos absolutamente en manos de estas grandes multinacionales, de estos monopolios, que todo ese desarrollo que hemos hecho los trabajadores, porque no lo ha hecho otro, o sea, se ha hecho para exportar, y además como el gas sale unos mangos más baratos, no les conviene, sacan más petróleo que gas, o sea que gas sobra, pero nadie lo saca, ¿no? Y lo último, para aclarar a nivel tecnológico, de desafíos técnicos, de todo el trabajo, digamos, los trabajadores argentinos, digamos, la ciencia argentina, la tecnología argentina se ha puesto al lado y ha superado los logros que tienen los propios gringos en Estados Unidos, lo que ellos denominan el Permian, ¿no? Que es un modelo similar al de Vaca Muerta, y nosotros en no muchos años los hemos superado técnicamente en rendimiento, en costo, en producción, lo cual, más allá de las empresas, habla bien de las capacidades científicas, técnicas del país y de los trabajadores. Te quería preguntar, Guillermo, estamos escuchando a Guillermo Serrano, es trabajador petrolero, está en la zona Vaca Muerta, tiene experiencia de 20 años. Bueno, es una nota de las que no abundan estas desde adentro, contarnos un poco el tema. Vos decís, primero el tema del gas, ¿no? Porque cuando yo tengo el amigo laburando en Vaca Muerta, te dicen que la mayoría de lo que se labura, el volumen de producción, vos me corregirás los tecnicismos, tiene que ver con el gas por sobre el petróleo. ¿Vos dijiste algo distinto recién o yo lo entendí distinto? Sí, o sea, Vaca Muerta, digamos, el subsuelo está zonificado, digamos. O sea, hay yacimientos de gas y de petróleo o de ambos. Y hoy los proyectos de gas, YPF prácticamente los tiene paralizados, privilegiando el petróleo. Claro. ¿Eso desde cuándo pasa así, Guillermo? Desde hace varios años. Es más rentable para las empresas sacar petróleo que gas, y por otro lado, aún todavía, hasta que no se defina qué va a pasar con la disputa que hay entre Bahía Blanca y Sierra Grande por dónde se va a instalar el puerto petrolero, por donde van a salir los barcos hacia el Pacífico con gas natural licuado, todavía el gas no se puede exportar en grandes volúmenes. Entonces, es cierto. ¿Para qué voy a sacar algo que es barato? Claro. Y que no lo puedo exportar en dólares. Sí. Lo dejo ahí, en algún momento cuando me convenga lo sacaré. Aparte, Guillermo, me diste pie, lo estaba un poco pensando en lo que decías, ¿no? Respecto a la alta productividad, digamos, no sé hasta dónde puede tener este límite Vaca Muerta, porque uno se levanta todos los días
ve las noticias, ve las informaciones. Por supuesto, siempre hay que tener un poco el ojo puesto dónde sale esa información, en qué medios, pero no para de crecer la productividad, cada vez mucho más ganancias. Y acá hay una pregunta central y clave que me diste como disparador con toda esta cuestión de el crudo, el petróleo, a dónde va a parar, con esto Sí, del gas, el gasoducto Néstor Kirchner, tan anunciado con bombos y platillos el gobierno anterior, y ahora hace poquito, la semana pasada, este conflicto que ocurrió donde no había gas en gran parte de la Argentina, donde se tuvo que comprar un buque. Eso nos da una idea realmente de estos bienes comunes, estos bienes naturales, en el caso de las energías como hidrocarburíferas, ¿para qué y para quiénes? ¿No? Queda en evidencia claramente que esto es un gran monopolio donde con un puñadito de empresas es la que se llevan toda la torta. Porque, sin duda, sin duda. a ver, Este, pensar a ese gasoducto como el gran proyecto soñado del gobierno anterior de soberanía nacional, una parte al menos de la población sabe muy claro que ese gas para el mercado interno era muy poquito. Básicamente el objetivo era llevar al norte, a Brasil específicamente, que tiene un gran conflicto con el gas, y a algunas empresas de consumidoras de gas, pienso en cementeras, sector energético. Entonces a nuestros hogares, a ver, Guillermo, es clarísimo, en el propio corazón de Vaca Muertos, Sausal Bonito, Añelo, hay gente que no tiene gas. Entonces eso nos da un sí, hay parámetro. gente que no tiene, ahí en esa zona hay gente que no tiene gas, agua, que no tiene nada. Ujú. Sí, es totalmente como decís. De hecho, el otro gasoducto, que es el que se está iniciando, que es una conexión hacia el norte para reemplazar el gas de Bolivia, es para las mineras. Es para las mineras del oro, del litio. Ujú. Y en el litio, las empresas que están en la extracción del litio son las mismas petroleras, digamos, porque el litio va apuntado a la reconversión energética para dejar de depender del petróleo y pasar a depender de las baterías de litio, ¿no? Claro. Pero son las mismas empresas que además si vos hurgás estatales o supuestamente estatales o privadas, si vos hurgás en la composición accionaria de todas estas empresas, Ujú. lo que domina es el gran capital financiero, BlackRock, Ujú. todos esos Claro. grupos financieros internacionales Los fondos de que inversión. son los que están aspirando a nuestro país y van a dejar, si los dejamos, Ujú. un 99% de la población de un lado y un 1% lleno de guita, ¿no? Y Ujú. el otro, y el 99% más que gas, vamos a tener, primero ver qué cocinamos, porque si seguimos así no vamos a tener ni alimento, y después vamos a tener que usar leña. Paso que va. Estamos escuchando a Guillermo Serrano. Me gustaría que nos caracterice, que nos cuente, que nos ilustre un poco de cuál es el rol de YPF. Lo que yo he aprendido acá, escuchando a los especialistas, como qué sé yo, la gente del Observatorio Petrolero Sur, muy serios y muy metódicos para medir la actividad ahí en la zona, es cómo YPF funciona como el que genera los negocios para los otros, para las otras empresas. Por lo menos así yo lo entendí. ¿Es así, Guillermo, o no? Sí, sin duda. O sea, en un pozo que tiene el cartel de YPF o en una planta de petróleo o arriba de un caño, de un oleoducto, digamos lo que sea, vos encontrás un mameluco de YPF, por decirte, digamos, y el resto es empresas que son tercerizadas, Ujú. las que son nacionales, digamos, que son el que te lleve el agua, el que te lleva los sanguchitos, digamos, Sí. y Sí. algunos más, digamos, son las empresas que se llevan menos de la torta, las Ujú. que requieren menos tecnología, digamos, y además giran en función de los grandes pulpos internacionales. O sea, compañías de fractura, como te digo, poniendo el ejemplo de lo que se lleva, que hablo de que por pozo una fractura puede estar en 10 15 millones de dólares, ¿no? Ujú. Estamos hablando cuando hablamos de petróleo, hablamos de volúmenes de dinero importantes. O sea, Ujú. Ujú. está General Electric, hace fractura. Ujú. Schlumberger, que es la compañía de servicios de la francesa Total, hace fractura. Ujú. Halliburton, que ya sabemos, la compañía norteamericana, que incluso creo que era de un vicepresidente, Ujú. y Calfrac, que es una multinacional canadiense, y para de contar. Ujú.
pero para ¿no? tener una idea, los nombres, sí, banderas extranjeras. Claro, y eso repetido en toda la tarea, como te digo, vos querés Sí, 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 clavar sí. una estaca, Mm. bueno, viene una empresa que se dedica a clavar estacas. Sí, la tercerización del Claro, trabajo alrededor de Vaca Muerta sin realmente valorar lo propio, lo interno. Em, seguro, digamos, porque también lo que hay que empezar a discutir acá, o lo que entra en juego, es el rol del Estado. claro. Y quién tiene el poder y quién es realmente el Estado. Ujú, Y en realidad, el Estado del que nosotros hablamos ya no es el Estado, digamos. Nosotros creo que desde el 76 para acá, digamos, lo que se instauró es justamente el gobierno de estos grandes grupos económicos. ujú, Hoy es como que se cayó el telón, se cayeron todos los velos y claramente son estos grupos los que dominan. ujú, Son los grupos que ponen sus representantes en el gobierno, en el parlamento, en la provincia. mm. Este, y toda la tensión y disputa que vemos, digamos, de uno u otro, de buenos y malos, en realidad son diferentes económicos, diferentes intereses Sí, sí, sí. de estas multinacionales que se pelean entre ellos, pero hay una sola cosa que en la que se ponen de acuerdo, que en el saqueo, Ujú. lo Vamos para adelante, necesario, te la entiendo. necesaria destrucción de la naturaleza, porque este Ujú. modelo irracional, Sí, sí, este sí. sistema capitalista en esta situación de anarquía, no tiene otra que saquear los recursos de la naturaleza para maximizar sus ganancias y, por supuesto, la explotación de los laburantes a Mm. todos los niveles, ¿no? Entonces, Te quería, creo que sí, Guillermo, ahora te iba a hacer una preguntita, justo mencionaste el tema del saqueo, hablando de los impactos en el medio ambiente, eso te lo dejaré quizás para más adelante, pero diste en tu comentario recién esto del rol del Estado, y bueno, sí, vamos a poner los pies, ¿no?, sobre la tierra, junio del 2024, con todo este contexto que estamos atravesando tan adverso, con el gobierno actual, con sus políticas, que en definitiva profundizan más este saqueo. Preguntarte en tu caso, ¿no?, como empleado, como trabajador, que me imagino que se van quizás nucleando, organizando con otros compañeros, trabajadores, que han discutido, cómo ven el panorama, por ejemplo, qué piensan o qué opinión tienen, si es que en algún momento se han dado espacios para discutir lo de la ley de bases, el RIGI, que por ejemplo este conflicto que también a veces pasa muy por debajo de la carpeta del juicio que viene manteniendo la expropiación de YPF con los fondos de abogados de otros países, como el panorama me imagino que es, hablando de petróleo negro, muy oscuro, ¿no?, muy complejo. Y pienso claro que es muy. sobre todo pienso mucho, perdón, lo último, los derechos laborales, ¿no? Los derechos laborales. Sí, hay una situación muy compleja, ¿no? Desde el punto de vista de los trabajadores. Tenemos sindicatos que son parte de este Estado, parte de estos monopolios, parte digo porque tienen empresas, pero además parte porque son un férreo control político sobre la conciencia de los trabajadores y en defensa de los grandes intereses económicos, ¿no? Ujú. Este, vos vas a un pozo además y tenés cuatro de camioneros, tres de la UOCRA, tres de un sindicato de petroleros, tres del otro, tres monotributistas y tres que no tienen ningún sindicato. Entonces, Claro. estamos en un punto donde para los trabajadores eh, es muy complejo, como decir, Ujú. donde es necesario, nosotros creemos que es necesario superar todas esas divisiones impuestas. Trabajadores, no solo los petroleros, tenemos una condición que justamente vivimos de nuestro salario, digamos, ¿no? Ujú. Y somos los que entregamos nuestra fuerza de trabajo y nuestra vida, digamos, producto de toda esta situación, de todos estos ritmos de trabajo, precarizaciones que se han incrementado mucho, los Incluso accidentes, muertes. incluso los fatales, claro. Si hace Exactamente. unos años recordarán, explotó una refinería. En Plaza Bueno, Winkle, ¿no? Sí. Ujú. exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, claramente, y por lo que venimos hablando, ya estos sindicatos no nos representan y todavía no hemos sabido encontrar, construir
una propuesta que desde mi punto de vista tiene que ser política y no solamente sindical, sectorial, digamos, porque que supere esta situación, ¿no? O sea, no podemos seguir que un día marchan los maestros, otro día marchan los universitarios, la semana que viene marchan los desocupados, y cada uno con su pequeño reclamo, pero no hay nada que englobe una política de conjunto para terminar con esta política que son las que nos llevan a esta situación. Esa sensación Como país de y fragmentación, como ¿no? trabajador. Claro, exactamente. O sea, ya hace años que cada vez y deliberadamente, creo, por lo que te decía, los sindicatos e incluso los mismos partidos políticos de la A a la Z han funcionado como una forma de dividir a los trabajadores, al pueblo en general, ¿no? De enfrentar esto en bueno y malo, en que tiene trabajo y no tiene trabajo, el que está en blanco y no está en blanco, el que es de la Boca y el que es de camionero, qué sé yo. Sí. Nos meten mil divisiones y que son ficticias, pero que les son necesarias para tenernos como estamos, ¿no? Guillermo, yo te quiero hacer de mi parte por lo menos las últimas dos. Sí. Contarle a la audiencia primero que están escuchando a Guillermo Serrano, es un trabajador petrolero en la zona de Vaca Muerta con 20 años de experiencia, nos está contando cómo es desde adentro. La primera que te quería preguntar es un tanto incómoda, pero a ver si me entendés el punto. ¿Cómo se le llega primero al el laburante de Vaca Muerta que realmente cree, porque creo que hay en muchos de los laburantes de ahí, sobre todo los que laburan con YPF o relacionados, que están haciendo patria y soberanía, ¿no? Explotando el recurso ahí en Vaca Muerta, ¿no? Están haciéndolo por la patria, ¿no? El fracking, la extracción de petróleo y las actividades que ahí se realizan. Ese relato está muy instalado. No sé qué opinás ¿Puedo vos. disentir? Sí, claro. Al menos en lo que yo percibo, ese es más bien un relato de cierto nacionalismo nostálgico, Sí, pero entre los laburantes, puedo equivocarme, ¿no? sí. No lo veo tan presente. A vos te paga el sueldo YPF por más que tenga una banderita nacional, o te paga el sueldo Halliburton y te da exactamente lo mismo. Yo no veo, lo cual es un problema, digamos, la pérdida de ese genuino nacionalismo por parte de los trabajadores, ¿no? O sea, eso es lo que hay Bueno, que pero construir. de última eso sería, Guillermo, menos nocivo si se quiere, porque es una aceptación, una negociación que yo puedo no coincidir, pero por lo menos se sabe lo que se está haciendo. Me parecería más grave que incluso yendo hacia el rumbo opuesto se lo defienda desde un punto de vista nacionalista. Si es así, como que ya se sabe lo que es y bueno, lo hago por la guita, vamos a simplificar el relato. Bueno, Como qué sé yo. cualquier laburante, o sea, Sí, sí. que fabrica autos en Renault que son ensamblados Está con bien, partes pero en chinas, Vaca Muerta holandesas y ganan singapur. 5 veces. 10, 20, según el otro laburo. Es absolutamente desfasado los salarios de la vida real del resto de los argentinos. Casi todos. Seguro, esa es una de las cosas que además dificulta este tema de la unión con el resto, ¿no? O sea, Claro, se ha exacto. fogoneado de que porque tenemos buenos salarios, y eso sí, hay sectores de compañeros que lo creen, digamos, que se creen cierta aristocracia, ¿no? Ah, claro, Hasta que, claro. como todo, te meten una patada y te quedas sin laburo Y sí. Claro, y te vas claro, a la claro. lona, ¿no? Sí, 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 Pero sí. bueno, eso es cierto, Ujú, hay ujú, una cosa en parte fogoneada y en parte cierta de ujú, división producto de las diferencias salariales, obviamente. ujú, Que es el ujú. tipo de actividad, ¿no? Estas tipos de actividades de enclave que tienen esas características, digamos. No escapan a ninguna otra caracterización que se hace en otro lugar del mundo, ¿no? En el impacto social que tiene, en el lugar, en los trabajadores, digamos. Ese tipo de Sí, sí, sí. trabajo de 12 horas, de trabajo de campo, de campamento, de lejanía con tu lugar, tu familia. Bueno, y sueldos Sí, altísimos. seguro, las condiciones, las consecuencias sociales, Sí, ambientales, Mm, de planificación urbana, o sea, Anielo claro. hoy de ser un pueblo de criadores de chivos pasó a ser una explosión de gente sin ninguna planificación ni control, ¿no? O sea, y ujú, donde lo único que prima es el negocio inmobiliario este, para afanarse la tierra a las comunidades y ver a quién se la puede alquilar. ujú. Sí, es todo un problema, sin duda.
Lo mismo pasa con la minería, exactamente. Sí, claro, Sí, sí, claro. sí. Cuando estamos hablando de actividades extractivas a estas escalas, tienen estas consecuencias. Guillermo, la última de mi parte, así te vamos dejando. Muchas gracias Sí. por el espacio. Justo escuchaba ahí, ¿no? Esto que planteaba recién Fabricio, la patria, la soberanía, ese rol del trabajador petrolero. Vos que estás adentro con muchos años de experiencia, no sé si notás o por lo menos se conversa puertas adentro, que da la sensación hoy que, no te digo todo el sector petrolero o trabajadores o empleados, no sé cuántas, pero algunos compañeros van tomando conciencia de los impactos en el ambiente que genera este tipo de actividad e incluso hasta lo difunden también para que el resto de la gente conozca, cosa que antes eso era impensado. Puede ser que, digamos, compartís esto de que hay ahí por lo menos, al menos un grupo de trabajadores del petróleo que tienen conciencia al menos de eso. Al trabajador no le da lo mismo contaminar o no, que las cosas salgan muy bien o salgan mal, digamos, eso no hay ninguna duda. Ujú. Y hay conciencia de que la responsabilidad está en las empresas, digamos, ¿no? O sea, Claro, claro. eso no hay duda, digamos. Ujú. Por otro lado, creo que hay que asumir, comprender de que el problema referido particularmente a fracking o el tema de la contaminación no es referida a un método técnico en particular, Ujú. que cada vez es más irracional y más agresivo, sino justamente a un sistema de producción, digamos, que está basado en esto que estamos hablando, ¿no? Que unos pocos Claro. embolsan toda la guita y el resto se queda con la miseria, ¿no? Y la degradación ambiental, o sea, Hmm. Ujú. a 20 cuadras de mi casa hay gente que vive en casilla de chapa, no tiene gas y vive al lado de un pozo gasífero, Mm, donde, por ejemplo, hace unos años hubo un accidente, un incendio, un mm, pozo de gas en la periferia en un barrio de la ciudad, ¿no? Hmm. ujú. Una situación muy compleja, o sea, Sí, lo que seguramente pues, podemos hablarlo en otro momento, pero la irracionalidad, por ejemplo, del consumo de agua Claro. o de que se traigan, claro. desde el río Paraná se traen toneladas y toneladas de arena Sí, en sí, sí. camiones. Sí, Para se la hacía ciudad. de acá la extracción de arena para allá, de arena de silicia, de acá de Chubut también. Eh, Sí, hay toda una disputa como en claro, la ¿para de dónde negocio. sale? Me dijeron que está el Claro, gobernador por de Río ejemplo, Negro ahí metiendo la cola también en ese negocito. todos están queriendo agarrar una parte. O sea, Bien. hoy por hoy, buena parte de la arena que se trae todavía, por ejemplo, las multinacionales belgas, las principales empresas belgas son las que tienen el dragado del Paraná. Claro, Sí. claro. Entonces, le sobra arena, Sí, sí. digamos, Me, porque el dragado, o sea, y entonces no encontraron mejor forma que venderla, mm, traerla a miles de kilómetros en camión, destruyendo la ruta. Y bueno, Claro. la ruta de la sí. región y un solo desastre, porque son colas y colas interminables de camiones tolva trayendo basura, porque Ujú. esa arena es basura que le sobra a las multinacionales belgas, que se la venden a las petroleras para la fractura. Una, Pero bueno, es me, todo un sistema sí, 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 sí. irracional, Mm. que es irracional justamente porque lo único que le interesa es maximizar la ganancia por unos pocos, ¿no? Bueno, Me quedó Claro. una... llega un punto en que esto no tiene, Ujú, dentro del marco de este sistema de producción, no, ya no hay salida, digamos, es ujú. un atolladero, digamos. Nos va a llevar a una crisis cada vez más profunda, Me quedó una última... económica y ambiental. Sí, Guillermo, una última en el tintero que no se me puede escapar. ¿Qué Sí. información por lo menos manejás vos o tienen de lo que está saliendo en las últimas semanas en el avance de la obra de la construcción del oleoducto a el Golfo San Matías, a Punta Colorada? ¿Realmente Sí, están las ahí obras? ¿Realmente ya comenzaron a empalmar? ¿Qué tramo hasta Allen, después de Allen? ¿Qué es lo que por lo menos conoces? primero ahí hay porque todo esto es una disputa por guita, por Ujú, negocio, ¿no? ujú. Entonces, primero ahora hay una muy fuerte disputa planteada entre entre el gobernador, digamos, la provincia de Buenos Aires Sí. y Río Negro, por si finalmente ese monstruoso puerto petrolero que se va a generar
¿Va a ser en Puerto Rosales, Bahía Blanca, o va a ser en Sierra Grande? ¿O va a ser un poco y un poco, digamos? Ajá. Bueno. Ahí hay un problema ya. Bien. El gobernador Kicillof, digamos, dijo, bueno, una parte de este negocio me la podría quedar yo. Claro. Sí se han empezado a hacer algunas obras, digamos, por ahora el caño va hacia el este, digamos, después verán si para dónde dobla. Claro. Pero, Hasta Allen te pero referís sí, vos. Hasta Allen, claro, después, ahí, después dirán, bueno, ahí se bifurca. sacamos, después decidirán qué hacer, digamos, la disputa Ujú, entre los monopolios y, es a todo nivel, digamos, y como te repito, ellos son los que tienen el control de este Estado, que ya no es el Estado que teníamos, digamos, o que ujú, existía. ujú. Y bueno, hay tipos que dicen, pero si el negocio lo puedo hacer en Bahía Blanca, ¿por qué se lo voy a dar a los de Sierra Grande? Claro. Eh, Eso por un lado. Ujú. Y después, sí, la disponibilidad, los malayos, que son los que se van a llevar el gas natural licuado, tienen los barcos esperando, digamos. Claro, sí. Cuando entre Buenos Aires y Río Negro, o en realidad cuando las empresas que están atrás de una provincia o de otra decidan dónde lo van a construir, lo empezaron a sacar. Ujú, ujú. Este, Primero, Petronas, que es la petrolera malaya, primero va a hacer una, una compresión, una licuefacción en los mismos barcos, Claro. en lo que se va a cargar y se va a llevar, y después viene un proyecto más largo de construcción de un puerto petrolero que sería uno de los más grandes de Sudamérica. En el marco de este tembladeral y de esta disputa, que incluye disputa que termina los tiros, ¿no? O sea, Sí. incluye guerra, o sea, de eso estamos hablando, ¿no? Ujú. No es solo disputa de dame ¿Entre quiénes a cinco, los tiros? y las guerras que hay a nivel mundial y la disputa que hay sobre el mismo Ah, Atlántico Sur Claro. responde a los mismos intereses, digamos, ¿no? O mm, sea, Sí, más en esto es una términos cosa mucho más grande, geopolíticos, digamos. ¿no? Sí. O sea, no Ujú. nos olvidemos de que se empieza a perforar, ya se está perforando el primer pozo frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, Claro, que sí, sí, están sí, sí, sí. los buques y los portaaviones norteamericanos, que también están los israelíes queriendo perforar en las Malvinas, o sea, ujú. que ha vuelto a perforar la plataforma de los noruegos y los franceses frente a la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego, Claro. la disputa por el paso al Atlántico, entre el océano y el Pacífico, la puerta a la Antártida, esto todo Sí, sí. una cosa mucho más grande de la Ujú. que nosotros podemos dimensionar, ¿no? O sea, Ujú. y va toda concatenada. Claro, te entiendo. Para simplificarlo, hay una relación, decís vos, directa entre este plan que nosotros miramos del oleoducto, porque hay una preocupación, te imaginarás acá en Península Valdés, en la zona Sí, del Golfo San Matías, en las grutas y esas playas que desde Buenos Aires descubrieron hace poco como el Caribe Patagónico, pero además lo relacionamos nosotros, y entiendo que vos hacés lo mismo, con esto una primera parte para después avanzar hacia el petróleo offshore, o sea, la extracción de petróleo en el mar, en toda la costa atlántica argentina. sí, es todo parte de un proyecto mucho más grande, sin duda, digamos, que incluye la extracción de todos los recursos naturales que las grandes multinacionales necesitan Hmm. Ujú. para satisfacer sus necesidades, para lograr su reconversión tecnológica, Claro. porque estamos tan atrás de eso, ¿no? De poder hacer su reconversión tecnológica, y superar su crisis, ¿no? O sea, Ujú. con más productividad, con más recursos baratos, con menos mano de obra y más barata, Ujú. ¿no? Entonces, este es todo un problema mucho más grande del que cada uno de nosotros en su lugar puede dimensionar, y por eso vuelvo, necesita de una salida política, donde todos los sectores del pueblo que laburamos para vivir, y tomemos el toro por las astas, ¿no? Y Ujú. terminemos con toda esta cuestión sectorial, ¿no? Tal cual. De lucha aislada, fragmentada, que además después terminan siendo manipuladas por los mismos que no quieren que cambie nada, básicamente. Sí. Tal cual.
No, para cerrar, la última de mi parte, o el último comentario es, me quedé pensando en la pregunta anterior a esta del oleoducto, y esto que acabas de mencionar recién también, como una especie de torniquete, ¿no? Porque el escenario de crisis empuja a imponer este tipo de actividades como la única opción de, ¿no? La única opción de desarrollo, comillas, la única opción de ingreso de dólares. La única opción, pensando en el laburante, de laburar. Porque si la actividad está en caída como viene y pinta para ser mucho peor, ¿no? Queda como la única opción, es como o nada o laburar para el petróleo. Esto se ve muy claramente, te lo digo porque yo soy de Villa Regina. ¿Para el petróleo? Claro, ¿O para petróleo, minería, digo, las actividades extractivas de este palo. En el valle de Río Negro, ¿no? El valle que se une con Neuquén, lo digo porque soy de ahí, a veces cuesta encontrar otra opción que no sea una relacionada directa o indirectamente con este tipo de actividades, ¿no? Entonces es un torniquete que aprieta muy fuerte también al laburante. Seguro, y sin duda, en el valle claramente, digamos, se abandona la producción de alimentos, claro, para pasar a la producción a la extracción de petróleo. Entonces, bueno, solo otro tipo de economía planificada y pensada en función de los intereses de la gran mayoría es la que puede sacarnos de esta situación. O sea, hay que decidir qué vamos a hacer. Sí. Vamos a sacar petróleo y litio, pero no vamos a tener que comer, digamos, las piedras no se comen, digamos. Entonces, sí, repensar esas como matrices. pueblo, como sociedad, como sí, repensar esas matrices. Como conjunto de los trabajadores del país debemos decidir qué vamos a hacer, digamos, ¿no? O sea, bueno, Guillermo, la verdad, un gustazo, más que extensa y rica la nota, han quedado seguramente algunas cositas en el tintero. Sí. No sé si querés acotar algo que haya quedado por fuera, desde nuestra parte agradecerte por tu tiempo. Sí, creo que es muy interesante poder debatir estas cosas, intercambiar. Creo que es necesario, digamos, recomponer una relación que está rota, digamos, entre diferentes sectores, los sectores de la ciencia, la técnica, los sectores que plantean la necesaria defensa del ambiente, del agua, de los recursos, con los trabajadores que estamos en la producción, ¿no? O sea, creo que es necesaria una unión y una inteligencia común para poder encontrar los puntos de coincidencia para poder salir de este atolladero. De esto nadie sale solo, digamos. Gracias, Guillermo, muy interesante escucharte y nos dejás pensando. Un abrazo grande. Bueno, un gustazo. Cuando deseen volvemos a charlar de nuevo, no hay ningún problema. Guillermo Serrano, trabajador petrolero, 20 años de experiencia desde Vaca Muerta, contándonos cómo es y cómo se ve desde ahí, desde un sentido crítico. Una nota producida por el compañero Juan Pablo Capocha Nievas. ¿Algo para redondear, Capo? No, nada. Miren lo último que dijo Guillermo, ¿no? Son tiempos muy complejos, muy difíciles, van a seguir estando, pero en esto de revernos, de repensarnos, todos los sectores y múltiples disciplinas, sobre todo creo que también hay un gran trabajo que hacer para las instituciones. Recuperar las instituciones tan destruidas, las hemos destruido. Sí, cuando hablo de instituciones, hablo de instituciones a nivel de público fundamentalmente, salud, educación, ciencia, y repensar nuevos modelos, nuevos o alternativas a estos modelos de saqueo, de contaminación de cuerpos y territorios, y pensar o repensar que hay otras posibilidades que tienen que ver un poco más con los derechos, el derecho a la energía, el derecho al agua, el derecho a tener un ambiente sano, y hay un montonazo para hacer. No fragmentarnos es la clave. Cuesta, no va a ser algo lineal y fácil, va a haber seguramente un poco de avance y muchos retrocesos, pero a no bajar los brazos. Hacemos tanda y a la vuelta hay más bisagra. Nos metemos en el caso Omar López, defensor público que fue sobreseído, después de la tanda.